Lima. Una tarde cualquiera. Una joven baja de un autobús sin imaginar que alguien la sigue. Minutos después, las llamas cubren su cuerpo. ¿Cómo pudo suceder algo tan brutal en medio de una avenida llena de gente? Hoy, en Archivo Oscuro TV, desenmascaramos uno de los casos más estremecedores de los últimos años en el Perú. El caso de Eyvi Ágreda. Una historia de acoso, indiferencia y una sociedad que aún calla frente a la violencia. Archivo Oscuro TV. Antes de convertirse en una noticia nacional, antes de que su rostro recorriera todos los medios, Eyvi Ágreda era una joven como muchas otras, una mujer con sueños, con ganas de superarse, con una familia que la amaba. Eyvi Lisset Ágreda Marchena nació el 8 de octubre de 1995 en el Perú. Era originaria de la región de Cajamarca, en el norte del Perú. Era la segunda hija de una familia humilde, muy unida, trabajadora y creyente. Sus padres, Ledislao Ágreda y Paola Marchena, quienes siempre la apoyaron en su camino, la describían como alguien responsable, tranquila y dedicada a sus estudios. Estaba terminando la carrera de administración en una universidad privada de Perú y al mismo tiempo trabajaba como practicante en una empresa para apoyar con los gastos del hogar y costear sus estudios. A pesar de la carga, nunca se quejaba, estudiaba, trabajaba, ayudaba en casa y siempre encontraba tiempo para conversar con su madre. A sus 22 años, Eyvi soñaba con graduarse, trabajar en una empresa importante y con el tiempo poner su propio negocio. Quería que sus padres se sintieran orgullosos. No salía mucho, no era de fiestas ni de bares. Prefería leer, ver películas tranquilas y conversar con su hermana menor. Eyvi conoció a Carlos Hualpa Vacas a través de su trabajo. Ambos fueron compañeros durante un tiempo en una empresa en Lima. No trabajaban en el mismo área, pero coincidían en algunos espacios comunes. La hora del almuerzo, reuniones generales, conversaciones breves en los pasillos. Carlos no parecía al principio alguien peligroso. Tenía un trato aparentemente amable, incluso tímido. En más de una ocasión le ofreció ayuda en el trabajo, le comentaba cosas sin importancia y poco a poco comenzó a buscar su atención de manera más evidente. Primero fueron comentarios amables, luego mensajes por redes sociales. En una ocasión le llevó un pequeño presente sin que ella se lo esperara. Nada agresivo, nada que encendiera las alarmas. Solo un gesto incómodo de alguien que parecía confundido entre la amabilidad y la insistencia. Eyvi fue cordial, pero siempre clara. No había interés de su parte. No lo maltrató, ni lo humilló. Simplemente marcó distancia. Carlos, sin embargo, no aceptó esa indiferencia. Mientras Eyvi volvía a enfocarse en sus estudios y su vida personal, él continuaba buscando pretextos para hablarle. La situación empezó a incomodarla. Tiempo después, Eyvi decidió dejar aquel trabajo. Para ella, era solo un cambio de etapa, una oportunidad de avanzar. Pero para Carlos, esa decisión no marcó el final de su interés, sino el inicio de una obsesión silenciosa. Después de recibir constantes mensajes e insinuaciones incómodas, Eyvi Ágreda empezó a sentirse insegura. Carlos Hualpa no solo insistía en mantener contacto con ella, sino que parecía incapaz de aceptar que Eyvi no compartía sus intenciones. Al principio, ella intentó manejar la situación con cortesía, respondía poco, evitaba los encuentros innecesarios, pero con el tiempo la incomodidad creció. Las miradas, los regalos no solicitados, los mensajes que no cesaban, todo empezó a sentirse como una vigilancia constante. Fue entonces cuando Eyvi, buscando protegerse,
pidió cambiar de sede en su trabajo. Su empleador accedió y ella fue trasladada a una oficina distinta. Pensó que eso bastaría. Pero Carlos no se detuvo. A pesar del cambio, comenzó a aparecer en lugares donde Abby no esperaba verlo. Se presentaba cerca de su casa, en paraderos de transporte público, incluso la esperaba en zonas cercanas a su nuevo trabajo. Ella comenzó a vivir con miedo. Le confesó a sus familiares que ese hombre la seguía, que lo había visto observándola a distancia, que a pesar de haberlo bloqueado en redes sociales y en el teléfono, él encontraba la forma de volver a contactarla. Abby evitaba caminar sola, cambiaba sus rutas habituales, miraba constantemente hacia atrás. «Ese hombre me está acosando», llegó a decirle a sus allegados. Era el martes 24 de abril de 2018, en Lima. Eran aproximadamente las 6:30 de la tarde. Abby Ágreda, como cada día, salía de su trabajo. Tomó el Metropolitano con dirección a su casa, junto a una compañera de confianza. Conversaban, reían, como si fuera un día más. La estación de 28 de julio, en el distrito de La Victoria, era solo un punto de paso. Pero allí, en medio de todos, entre la multitud, él la esperaba. Carlos Hualpa, con el rostro aparentemente tranquilo, llevaba una mochila negra. Dentro de ella, un recipiente con gasolina y un encendedor. No fue un impulso, fue premeditación. Cuando Abby subió al bus, él subió detrás. Sin una palabra, arrojó el líquido inflamable sobre ella y en cuestión de segundos le prendió fuego. El ataque fue brutal, inesperado, cobarde. El fuego envolvió el cuerpo de Abby. El Metropolitano se detuvo de inmediato y varios pasajeros intentaron auxiliarla. Su ropa ardía. Gritaba de dolor, de miedo, de impotencia. Carlos intentó huir. Algunos testigos corrieron tras él, pero en ese momento, lo más urgente era salvarle la vida a Abby. Una ambulancia llegó minutos después. Fue trasladada al Hospital Guillermo Almenara, donde ingresó con quemaduras de segundo y tercer grado, en más del 60% de su cuerpo. Su rostro, su pecho, su abdomen, sus piernas, todo estaba afectado. Los médicos lucharon por estabilizarla. Las intervenciones fueron inmediatas. La gravedad de las quemaduras requería cirugías múltiples, injertos de piel, cuidados intensivos y mucha fuerza. Y esa fuerza, Abby la tenía. Luchó durante 38 días, pero el daño había sido demasiado profundo. Quemar a una mujer viva no es solo un crimen. Es un acto que grita algo más profundo, que el machismo sigue matando en silencio hasta que estalla. Después del ataque, Abby Ágreda fue ingresada de urgencia a la unidad de cuidados intensivos. Su cuerpo, consumido por el fuego, apenas resistía. Los médicos realizaron más de 10 operaciones quirúrgicas. Le hicieron injertos de piel, la intubaron, la sedaron, pero ella resistía. Estaba consciente del ataque, recordaba el nombre de su agresor. Incluso llegó a decirlo con sus propias palabras. Durante semanas, el Perú entero siguió su caso. Su rostro, envuelto en vendas, se convirtió en símbolo de una lucha colectiva. Colectivos feministas, medios de comunicación y miles de ciudadanos salieron a las calles exigiendo justicia. No fue un crimen pasional. Fue intento de feminicidio. Fue tortura. Fue odio. Mientras tanto, Carlos Hualpa, su agresor, fue capturado poco después. Intentó esconderse en Tumbes, al norte del país. Pero la policía lo encontró. Fue trasladado a Lima y presentado ante la justicia.
Ante las cámaras, intentó fingir arrepentimiento, diciendo que fue un arranque de celos, que estaba confundido. Pero las pruebas lo desmentían. Había comprado la gasolina con anticipación. Había planeado todo. El Ministerio Público lo acusó por los delitos de tentativa de feminicidio, lesiones graves y peligro común. La defensa de Avey exigió la pena máxima. Mientras tanto, Avey seguía luchando. Cada día, cada segundo, su cuerpo resistía. Pero su salud se deterioraba lentamente. El daño en sus órganos era irreversible. Finalmente, el 1 de junio de 2018, después de 38 días de agonía, Avey Ágreda falleció. Tenía solo 22 años. Avey no fue la primera mujer en ser acosada, ignorada y finalmente asesinada. En el Perú, 10 mujeres son víctimas de feminicidio cada mes, según estadísticas oficiales. Y eso, sin contar los casos no denunciados, los que se archivan, los que nunca llegan a juicio. El agresor no era un monstruo salido de la nada. Era un compañero de trabajo, un hombre común, un rostro más en la multitud. Avey hizo todo lo que tenía que hacer. Se alejó, cambió de ruta, pidió ayuda, pero nadie la protegió realmente. Su caso despertó conciencias, pero también dejó una herida abierta. Hay miles de mujeres que siguen callando, por miedo o por falta de apoyo. Carlos Hualpa fue detenido horas después del ataque. Su rostro mostraba quemaduras leves, pero su mirada, esa no mostraba arrepentimiento. Durante el interrogatorio, confesó. Dijo que lo hizo porque Avey no quería estar con él. Lo justificó como si fuera una simple reacción emocional, como si el rechazo de una mujer fuera una excusa válida para prenderle fuego. El juicio fue seguido por todo el país. En medio del dolor, la familia Ágreda exigía justicia, y no solo para Avey, sino para todas las mujeres víctimas del machismo y la violencia. Los peritajes fueron claros. Carlos había comprado la gasolina con antelación, lo había guardado en su mochila y esperó a que Avey estuviera aislada y vulnerable para actuar. Durante el juicio, trató de alegar desequilibrio mental, pero los informes psiquiátricos demostraron que sabía exactamente lo que hacía. Había planificado el ataque, había huido, había quemado su ropa, había intentado desaparecer. Finalmente, el 29 de agosto de 2019, Carlos Hualpa fue condenado a 35 años de prisión por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa y por otros cargos como lesiones graves y peligro común. La sala quedó en silencio. Algunos lloraban, otros apenas podían respirar, pero el nombre de Avey Ágreda retumbaba en los corazones. La historia de Avey Ágreda no es solo una tragedia, es un grito ahogado que muchas mujeres comparten en silencio. Es la muestra brutal de cómo el machismo, la obsesión y la indiferencia pueden destruir una vida. Este video no busca alimentar el morbo ni el sensacionalismo. Este video existe para poner en evidencia una realidad cruel. La violencia contra la mujer no siempre comienza con golpes. A veces, empieza con un no que no se acepta, con una mirada que incomoda, con un silencio que nadie quiere escuchar. Avey tenía sueños, familia, una vida por delante. Fue quemada viva por decir no, y ese no le costó la vida. Hoy,
Su historia sigue encendiendo una llama, no de fuego, sino de conciencia, de memoria y de lucha. Que nunca más tengamos que contar historias como esta.